Buenos días, soy Felipe Santa Cruz Villaseñor. Continuamos con la lectura de la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán, de Eduardo Ruiz, en el capítulo 4, parte segunda. Pero antes, un pequeño resumen de los capítulos del anterior video. Don Magdaleno, el anchetero o comerciante ambulante, se integra a las fuerzas imperialistas con el fin de vengarse de don Manuel, el hacendado de Puruancitiro. Ya siendo jefe de una cuadrilla, planeaba buscar la oportunidad de vengarse por haberlo rechazado Florencia y su padre. Nuestro personaje principal, Isidro Abad, resulta herido en una batalla y es trasladado a Tacámbaro para que se recupere. En dicha batalla es cuando encuentra a la mula golondrina de Doña Tránsito y se la dan como premio por su valentía. Una vez recuperado de sus heridas, se integra a las fuerzas del general Rivapalacio, quedando a las órdenes del coronel Nicolás Romero. El 29 de enero de 1865 llegan a Papacindán, municipio de Tiquicheo. Allí el coronel Nicolás Romero se lastima una pierna al caerse de un caballo. Le ordena a su tropa que avance a Carácuaro y les dice que él se iba a incorporar en unos 2 o 3 días más tarde, debido a que necesitaba reposar para recuperarse un poco de la lesión que tenía en su pierna. Se quedan con él unos cuantos hombres, entre ellos estaba nuestro personaje Isidro Abad. De repente llegan sorpresivamente los franceses y toman prisionero a Nicolás Romero. Isidro Abad apenas logra huir montado en la mula golondrina, que era de Doña Tránsito, la esposa de don Manuel, el hacendado de Ojo de Agua de Poturo. Después de caminar varios días llega a Turicato, porque le habían dicho que allí estaba el general Rivapalacio, pero no lo encuentra allí. Estaba en Turicato cuando se aproxima el enemigo. Apenas tiene tiempo de ensillar la mula y sale huyendo junto con otros chinacos, y después de caminar varios días llegan a la mata de plátano. Allí la gente de ese rancho los recibe y los atiende. Allí le dicen que el general Rivapalacio estaba en San Pedro Jorullo. Solicita un guía que lo lleva para allá. Sus compañeros se van para la Huacana e Isidro solo con su guía se dirige a San Pedro. Al salir de la mata de plátano se da cuenta de que el volcán exhalaba muchas cenizas que se acumulaban sobre el sombrero. Tampoco en San Pedro encuentra al general Rivapalacio, pues hacía 2 horas ya se había marchado para la Huacana. Su guía se regresa a la mata de plátano y él continúa solo su camino. Pero como la mula andaba ya en sus caminaderos, en vez de llevarlo para la Huacana, lo lleva para Ojo de Agua de Poturo. Isidro no conocía el camino y además hacía días que estaba enfermo de fiebre y no tenía la lucidez suficiente para discernir la dirección en que lo llevaba la mula. Esta, contenta porque iba para su casa, caminaba deprisa y de esa manera, sin querer, Isidro llega a Ojo de Agua de Poturo y es cuando conoce a Florencia y a sus padres. Isidro Abad se queda ahí varios días en la hacienda de Ojo de Agua de Poturo, que en ese tiempo se llamaba Puruancitiro, para recuperarse de su enfermedad. Florencia y su madre lo cuidan mientras está gravemente enfermo. Este es, grosso modo, el resumen de los capítulos que leímos en el video anterior. Así que continuemos con la lectura de la novela. Pero antes quiero pedirte que me regales un like. Si lo haces, tú serás feliz y yo también. Y bueno, entonces seguimos con la lectura de la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán, de Eduardo Ruiz. Parte segunda, capítulo 4. Al volver en mí al día siguiente había olvidado por completo los sucesos de la víspera. Experimentaba no sé qué dulce bienestar, puramente físico, pues que mi alma parecía continuar durmiendo. Después de un minuto de este dulce marasmo, observé que estaba acostado en un catre de caoba y que me cubría un mosquitero blanco como la nieve. Algunos rayos penetraban en la estancia en bandas luminosas, salpicadas de un polvo brillante. ¿Quién me había llevado a aquel lugar que me parecía el aposento de un hada? ¿De quién era aquel
lecho en que me sentía hundir deliciosamente después de tantos meses en que el mío había sido el suelo duro y áspero, a poco vagamente me vino el recuerdo de las buenas gentes que me habían recibido en aquella casa agreste y solitaria, en aquel encantado paraíso. ¿No era un sueño? Veía acercarse a mí la imagen de una hermosa joven que me sonreía y que de repente desplegaba unas alas diáfanas pintadas del color de la rosa y que se elevaba y desaparecía en el cielo, dejando en pos de sí regueros de luz. Aquella estancia perfumada, el mullido lecho, los alegres rayos del sol deslizándose a través del mosquitero e iluminando mi semblante, ¿no era una ilusión de mi cerebro? Poco a poco mis ideas se fijaron con mayor lucidez. Recordé los incidentes del camino, desde el jorullo hasta el vergel a que me condujo la mula, la extraña acogida que se me hizo al principio y luego la ingenua hospitalidad que me brindaron los dueños de la casa, y vino a mi memoria como una luz divina la aparición de aquella joven, la de esbelto talle, la de la voz de encantadora y noble melodía, la de las mejillas de nácar. Escuché el ruido de una puerta que se abría. Un torrente de luz se precipitó en el aposento y bañada por los efluvios del sol, una blanca visión avanzó hacia mi lecho. ¿La traía el delirio de mi mente acalorada? Era la inefable realidad. La joven levantó los encajes del nítido pabellón y escuché absorto, como si fuese el preludio imprevisto de una música oculta, que se desprendían de aquellos labios las siguientes sencillas palabras. Buenos días, señor. Que tome usted esta tisana que le ha preparado mi mamá. Es un remedio para las calenturas de la costa. Señorita, gracias. Mil gracias a usted y a su mamá. Y cogí la taza que me ofrecían aquellas esculturales manos de marfil. Apuré la hirviente bebida y no hallé palabras con que expresar mi agradecimiento. A veces el entusiasmo se expresa mejor con el silencio. Pero recuerdo que después de devolverle la taza vacía a las manos divinas que acababan de presentármela, apreté con las mías mi propio pecho. No sé todavía si porque sentí un agudo dolor en mi corazón o porque temí que se saliese de su asiento. Muy bien, señor. Este remedio se debe tomar en ayunas. Por ahora, repose usted otro rato. Ya le hablaré a usted cuando sea tiempo de que se levante. No esperó mi contestación. La gallarda imagen se desvaneció. La puerta volvió a cerrarse, quedando la estancia en una semioscuridad misteriosa, pues yo creía ver una estela muy tenue que se perdía en la puerta por donde había desaparecido aquella radiante y angelical visión, la de la voz que semejaba la vibración de una arpa eólica. Seguramente la tisana contenía algún narcótico, pues enseguida sentí que mis ojos se cerraban y que una dulce languidez circulaba por mis venas. Me parecía seguir escuchando aquellas palabras sencillas, pero de mágico y hechicero acento, como el eco lejano de un ave canora. Soñé un pasaje de la Biblia, el de la escala de Jacob. Desperté empapado en copioso sudor. La plena claridad del día inundaba el aposento. Se oían en el exterior los ruidos alegres y animados de la gente que trabajaba. Me levanté apresurado y salí al corredor. Di los buenos días a mis huéspedes, que me esperaban a almorzar. La señora fue quien, en esta vez, me dirigió primero la palabra. Desde hace mucho rato que mi hija quería entrar a despertar a usted, y yo no la dejé, porque para esa enfermedad es muy provechoso dormir a gusto y por largo tiempo. Gracias, señora. Ha sudado usted mucho, ¿verdad? Hoy no le darán los fríos, y antes de 2 meses estará bueno y sano. No sé con qué pagar tantas bondades. No hable usted de eso. Por ahora, siéntense ustedes a almorzar. Florencia les servirá la mesa. Florencia, qué hermosa contemplé entonces a mi blanca aparición. Su airoso continente, el color de su rostro, aquel ígneo fulgor desprendido de sus pupilas negras y hasta su traje de alba muselina que flotaba suavemente al andar, me representaban la imagen de un ángel de nibia vestidura, encarnado el semblante con los rayos de la aurora. Otra vez, siempre, al encontrarse nuestras miradas, el rubor le subía hasta la frente.
¿Cómo decirte que bendije la hora feliz en que pisé los dinteles de aquel hogar dichoso? Un ángel de esperanza, nuncio de felicidad, llenaba de calor mi corazón. Los padecimientos de la campaña, el cruel padecer físico que me torturaba aún, los graves peligros que me cercaban, los que tenía aún que afrontar, todo menos la patria herida de muerte y que yo había jurado morir con ella, se desvanecía ante esa luminosa aparición, ante esa angelical Florencia a la que amaba ya con toda mi alma. De sobremesa conté a don Manuel la manera como llegó a mi poder la mula. Elogié su admirable instinto, todas sus bellas cualidades que me hacían considerarla como mi salvadora. Le referí además el motivo de mi viaje por aquellas regiones y la fortuna de que la mula me hubiese conducido a aquel sitio cuando yo me creía extraviado en un desierto sin fin. Entonces don Manuel me contó cómo la mula había sido suya y la manera infame con que don Magdaleno la había adquirido. No me extraña entonces que al llegar yo a esta casa la haya reconocido la señora de usted. Es claro, y menos debe extrañar a usted que la pobre golondrina lo haya conducido hasta aquí. La dejó usted andar a su voluntad y ella se vino a sus comederos. Milagrosamente lo salvó a usted de haberse quedado perdido en la tatera y sobre todo de que lo hubiera mordido la víbora. Entretanto, las señoras habían acabado de comer y vinieron a sentarse con nosotros. Dé usted gracias a Dios, caballero, dijo la esposa de don Manuel, de que lo ha librado de tantos peligros. Para que acabe yo de querer a la mula, exclamó Florencia. Yo le di las gracias con una mirada profunda y dirigiéndome a la señora, en efecto, le dije, Dios me ha favorecido tantas veces que tengo esperanza de que nada me sucederá a mi regreso. No, señor, no hay necesidad de que por ahora continúe usted su viaje. Aquí no le faltará nada, lo mismo que a su mula. Repito a usted, señora, que estoy muy agradecido. En cuanto a la mula, a ustedes se la robaron y nada más justo que la recobren. De ninguna manera, replicó don Manuel. Usted la ganó a lo hombre. Sin duda, exclamó Florencia, qué mejor precio que el valor. Y como si hubiese dicho algo inconveniente, se sonrojó y bajó los ojos. Sus padres le dirigieron una mirada de sorpresa, y yo creo que afluyó también a mis mejillas la sangre de mi corazón. Miré a la niña y creí vislumbrar el cielo detrás de aquellas pestañas que se habían inclinado pudorosas. Se imponía el silencio, pero don Manuel, deseando salir de tan embarazosa situación, de todo lo que me ha referido el señor, dijo, lo que me parece grave para nosotros es lo relativo a don Magdaleno. ¿No lo oíste, Tránsito? No, pues ¿qué ha hecho ese mal hombre? Dice el señor que don Magdaleno está sirviendo al imperio y que manda una contraguerrilla. Jesús nos valga. Siempre te lo he dicho. Tengo mucho miedo de ese hombre. No le faltaba más que ser traidor, advirtió Florencia. Y a mí no me faltaba más que oír aquellas palabras en los labios de la joven gentil para acabar de adorarla. Sin embargo, solo se debe temer que las fuerzas del imperio lleguen a bajar juntas por acá. Don Magdaleno no se atreverá a venir únicamente con su gavilla. De todos modos, Manuel, es preciso que tengas mucho cuidado. ¿Y qué nos ha de suceder?, dijo la joven. Mi padre ha hecho muy bien en ejercitar a los vaqueros en el manejo del fusil y en enseñarnos a nosotros a cargar las armas. Ya sabes que en caso ofrecido, mientras los hombres disparan, nosotras desde adentro estaremos cargando los fusiles. Había tanta sencillez en las palabras de Florencia, tal serenidad en su frente, que yo me sentí orgulloso de amar a aquella mujer, alma de niña y corazón de heroína. Ah, pero no se me olvida, Manuel, continuó doña Tránsito, que también le diste una carabina a Pedro, quien ha resultado ser el mejor cazador de todos. Y yo me alegro, porque Pedro es un muchacho valiente. Valiente sí, fiel quién sabe. Cada día observo que tú la andas más y más reservada con nosotros y más pegada y cariñosa con Pedro. Son temores injustos los tuyos. Yo no le tengo desconfianza al muchacho. En cuanto a Tula, veo que es muy celosa y por eso anda así. Ya se le quitará el mal humor cuando Florencia le bautice al niño. Tú no me haces caso, Manuel.
Deja los celos de Tula, pues los tiene hasta de su propia sombra, pero es además rencorosa, y estoy segura que desde lo de la leva no nos puede ver y constantemente se lo está acordando a Pedro. Más que rencorosa, insinuó Florencia, me parece maniática, muy maniática. No lo creas, y si no, díganme, ¿por qué no nos avisaron ni ella ni su marido cuando el señor don Isidro encumbró la última cuesta? Desde la casa de Pedro se divisa muy bien el camino. Don Manuel no tuvo que contestar a la observación de su esposa. Yo permanecí extraño a aquella conversación, pero deseando tranquilizar a doña Tránsito, me permití decir: ignoro los antecedentes que median entre ustedes y don Magdaleno, pero mientras las fuerzas republicanas no desaparezcan de los distritos de Ario y de Tecámbaro, las del imperio no se atreverán a internarse hasta acá, ni menos destacarán partidas sueltas, como es la de don Magdaleno, que no pasa de 25 hombres. Tiene mucha razón, exclamó Florencia. Dice muy bien el señor. Además, ¿qué esperanzas le alimentan para venir a Purvancitiro? Los padres la miraban como si desconociesen a su hija. En cuanto a mí, en la ironía y desprecio de sus palabras, pude comprender el móvil que pudiera tener don Magdaleno para hacer una excursión rápida e inesperada al rancho y dar uno de esos terribles albazos que dejaban sangre y lágrimas. Empero, me cuidé de comunicar estos temores a la familia, deseando que si se realizaban, estuviese yo presente ese día en Purvancitiro. Capítulo 5. Aquel día, como lo había previsto doña Tránsito, no sufrí las intermitentes. Desde entonces y por espacio de un mes me estuvieron dando tercianas. La existencia pasaba tranquila y apacible en aquel hogar. Observaba el afán que don Manuel y su esposa tenían en la educación y enseñanza de su hija. Por más que hasta cierto punto hacían alarde de llevar las costumbres y hasta de adoptar el lenguaje de los rancheros, cierta cultura de sus maneras, los sentimientos elevados que manifestaban y aspiraciones que sólo se despiertan con mejor sociedad, me hicieron comprender que la familia pertenecía a la clase media, que si no la más ceremoniosa y elegante de nuestro mundo, es a todas luces la más ilustrada, la de mayor moralidad y la que alienta las nobles virtudes cívicas. Tanto para no estar ocioso como para corresponder a los favores de mis huéspedes, y para qué ocultarlo, para seguir los impulsos de mi corazón, les propuse que daría algunas lecciones a Florencia. Aceptáronlo los padres con reconocimiento, y una mirada de la niña fue para mí una recompensa anticipada. Dedicábamos algunas horas de la mañana a la escritura y al dibujo. En la tarde leía a mi hermosa discípula algunos trozos escogidos de buenos autores. A la hora de la siesta, meciéndonos voluptuosamente en nuestras respectivas hamacas, rasgueaba Florencia una guitarra que había pertenecido a doña Tránsito y que no solo era un buen instrumento de música, sino un objeto de lujo, de madera preciosa, con incrustaciones de concha y clavijas de plata. La joven la había adornado además con una flor de listón azul. Doña Tránsito era la que entonces daba la lección. Había en la sala un estante con una colección de libros, bastante para adquirir alguna instrucción y para deleitar el alma. Casi conservo la lista en la memoria: la Biblia de Amat, el Quijote, el Periquillo, la antología del padre Marchena, las recreaciones filosóficas de Almeida, el genio del cristianismo, Pablo y Virginia, el instructor, las revoluciones romanas del abate Bertot, la historia de México por Clavijero, el contrato social, el Guillermo Tell de Florian, las ruinas de Palmira, Matilde o las cruzadas de Madame Cotin, una colección completa de calendarios de Cumplido y de Galván, las poesías de Carpio y las de Fernando Calderón. Entre otros libros que no recuerdo, había uno con pasta de lujo que doña Tránsito leía en familia los domingos, teniéndolo en las manos con una mascada de seda para preservarlo mejor. Era aquella apología de la Madre de Dios, llena de piadosas supersticiones, titulada Glorias de María. No me extrañó encontrar en aquel rincón oculto de la tierra caliente esta pequeña biblioteca. Las había idénticas en muchas casas de Michoacán en la primera mitad del siglo XIX. En las páginas de aquellos libros se aprendían entonces las ciencias,
la literatura, la religión y el amor de la libertad. Pero lo que llamó agradablemente mi atención fue encontrar en el librero las obras de Virgilio, mi dulce y amado Virgilio, y las Metamorfosis de Ovidio, ambas en latín y en ediciones lujosas. No pude menos que preguntar a mi huésped por qué estaban allí aquellos libros. Ha de saber usted, don Isidro, que allá en mis mocedades fui estudiante en el seminario de Guadalajara, sustenté oposiciones en mis clases de latín y como premio me regaló estos libros uno de mis padrinos de examen, el padre Caserta, que era un verdadero sabio. ¿Cómo no? El canónigo Caserta, tan distinguido por su saber y por sus ideas liberales. El mismo, y no piense usted, el Virgilio me ha servido mucho para mis trabajos de campo. Todavía encuentro lecciones provechosas en su bello e inimitable poema de las Geórgicas. Y el Ovidio, cuántas veces en mis ratos de descanso me deleitan esos versos dulcísimos, la prodigiosa imaginación del autor y su profundo estudio del paganismo, de esa religión que duró miles de años porque halagaba las pasiones del cuerpo humano y que ha sido sustituida por el cristianismo que despierta las más nobles aspiraciones del espíritu. Y puedes imaginarte cuán complacido quedaría con las ideas de don Manuel. En cuanto a Florencia, hacía rápidos progresos en su enseñanza. Su talento maravilloso, su rápida percepción, que es dote sexual de la mujer, su docilidad, su empeño en aprender y aquella íntima relación entre maestro y discípula que, como un imán, nos atraía, fundiendo en una nuestras dos almas, fueron elementos poderosos y eficaces para que su inteligencia se desarrollase. Le sobraba tiempo para dedicarse a sus quehaceres domésticos y también sabía coser una camisa de hombre, que era entonces el sumum o a que podían aspirar las jóvenes, como lavar y aplanchar o guisar un bocado. Era toda una mujer de casa. Su carácter de infinita dulzura contrastaba con ciertos rasgos de energía que le ennoblecían más y más a mis ojos. Su conversación, su andar gallardo, sus acciones todas, tenían el sello de la ingenuidad, de la confianza y la inocencia. Cuando mis ojos insistían en mirarla, cuando de mis labios salía alguna palabra de mayor cariño, cuando mis manos tocaban temblando casualmente las suyas, se estremecía como si el ángel del pudor se apareciese en medio de los dos, cubriendo su semblante con un velo de grama. En las noches serenas nos sentábamos en el corredor, en donde el aliento perfumado de la naturaleza nos embriagaba, ora con el perfume de los pinos de la cercana serranía, ora con los aromas delicados que se desprendían de los árboles de la huerta. Al comenzar las aguas aspiramos con delicia el acre olor de la arcilla que se humedece. Veíamos el cielo limpio de la espesa baharina que en su estación de secas lo hace abrumador y triste, y cuando la bella luna asomaba por entre los jirones de las nubes, amábamos su claridad, o bien las noches oscuras, pero serenas, contemplábamos el infinito número de estrellas suspendidas en la bóveda del universo y las miríadas de cocuyos que en rítmica intermitencia encienden su luz fosforescente. Entonces doña Tránsito y Florencia cantaban esos dulces sones que en la tierra caliente y en la costa adquieren un tono de lánguida melancolía y que llena el alma de deliciosa tristeza. Algunas veces, cuando no me postraban las calenturas, salí a recorrer la posesión de don Manuel. La casa está situada en el suave declive de una ladera que a pocos pasos se interrumpe por altas rocas talladas a pico. Casi al pie de la ladera, detrás de la casa, brota el caudaloso río que se precipita luego convertido en espuma y que por esta circunstancia lleva el nombre tarasco de Puro Ancitiro. El cabo se sirve por aquel lado de foso para la defensa de la casa. Detrás y al norte de ésta se extiende la huerta. Decirte que es aquello un vergel es dar una pálida idea de la realidad. Le sirve de entrada un tupido platanar en que se ostentan los racimos de las mulatas de corteza roja, los que, semejando el marfil, se llaman de Costa Rica, los guineos de epidermis de oro y las huembas indígenas de robusto fruto. Hay calles de limoneros y naranjos que impregnan el ambiente con el aroma de sus azares. Se pierde la vista en largas avenidas de mameyes y los apoteros aprietan sus ramas, dejando su tronco sumido en las tinieblas.
Grupos de palmeras destacan sobre todos los árboles sus ricos pabellones. Allí cuelgan sus nidos los turpiales, se oye la greguería de los pericos, la charla estrepitosa de las urracas y el grito misterioso del guaco. Al llegar Isidro a esta parte de su relato, confieso que ya el sueño cerraba con sus dedos de plomo los párpados de mis ojos. Para vencerlo y sobre todo para demostrar a mi amigo que lo escuchaba con interés, me parece, le dije, que ese rincón de paraíso que me estás describiendo solo existe en tu imaginación. Pues qué, ¿piensas que no existen en nuestra tierra caliente huertas como la del rancho de Purancitiro? Creo que llegarán a existir, cuestión de tiempo. El clima, la fertilidad del suelo, el agua que vivifica la vegetación y hombres que no sean los de hoy convertirán los desiertos en los vergeles que hoy se forman en tu fantasía. En efecto, se necesitan otros hombres, pero don Manuel es uno de ellos. Su inteligencia, su laboriosidad, su buen gusto son los instrumentos con que ha improvisado aquel Edén. Isidro, ya no disputo. Así como así, Florencia necesita un vergel como ese para desplegar sus alas de mariposa. Continúa, me está deleitando tu idilio. Capítulo 6. Tienes razón. Dejemos por ahora perdido aquel paraíso, no guardado por airados querubines con espadas flamígeras, sino por un ángel que encierra allí tesoros de ventura. Gracias a los cuidados de doña Tránsito, mis intermitentes iban cediendo a gran prisa, siendo cada vez más grande el intervalo de los ataques. Don Manuel me aconsejó que extendiese el campo de mis excursiones a fin de que el ejercicio ayudase a mi curación. Me dio por compañero Pedro, a quien yo tenía algún cariño, porque había observado que Florencia tomaba siempre su defensa contra las acusaciones de doña Tránsito. Confieso, sin embargo, que no dejé de abrigar contra él cierta desconfianza, cuando con motivo de las cacerías de venados le notaba una falta absoluta de franqueza. Aunque servicial y atento, jamás en nuestras pláticas tuvo ningún rasgo de expansión, jamás me veía de frente, inclinando siempre la cara hacia otro lado. A fuerza de obligarle a que contestase a mis preguntas, logré vencer en algo su taimada reserva. Me hablaba de asuntos extraños a la familia de don Manuel, jamás de los suyos propios, ni una palabra que hiciera relación a su casamiento con Tula, a la leva de que fue víctima, nada respecto de don Magdaleno, ni de los favores que debía a los dueños de la hacienda. De lo que más me platicaba era de su buena puntería para cazar venados y chonchos, de su habilidad para lazar un toro y dominarlo con su fuerza hercúlea, de su agilidad para manejar un caballo, de su empeño, en fin, para quedar bien en todas las labores del campo. Alguna ocasión me refirió que se había batido con un tigre y había logrado completa victoria. Esto lo aprendí de mi padre, me dijo. Él sí que se rifaba entre los rancheros. Vergüenza le hubiera dado matar al tigre a balazos y con ayuda de los perros. ¿Cómo se manejaba entonces? ¿Le ponía alguna trampa? No, don Isidro. Se lo echaba a lo hombre, al uso viejo. Agarraba con la mano derecha un machete chico y bien afilado, de esos que en la costa se llaman rolos, que hasta sirven de navaja de barba. Se acomodaba en el brazo izquierdo unas armas de montar y esperaba al animal en su bebedero. Ya verá usted que el tigre no se arroja luego sobre el hombre, sino que lo tantea, detiene el paso y arrastrándose agazapado, de repente arma el brinco sobre las patas traseras y se le va al hombre a manotadas, con aquellas garras que parecen tranchetes. Entonces, no comprendo. Pues ahí va la gracia, no quitarle la vista y al brinco, ¡zas!, tumbarle la mano de un machetazo, metiéndole al mismo tiempo las armas de montar para capearse la otra manotada y asegundarle el machetazo. Ya sin las manos, es muy fácil cortarle la cabeza. Se le destaza y sale el cuero enterito. Hoy ya no se ve nada de eso. Ni se necesita, Pedro. Un rifle lo hace bueno y me parece que siempre se necesita valor. No amo, más que uno, los perros son los que más sirven. Desde que hay tantos tiradores se han ido acabando los tigres, y ya no los hay a uno ni para remedio. Ahora es más fácil matar a un hombre que a un tigre. Al pronunciar Pedro estas últimas palabras, le temblaba la voz
y sus ojos lanzaban una mirada extraña. Pensé que doña Tránsito tenía mucha razón en desconfiar de Pedro. Capítulo 7. Un día, de sobremesa, don Manuel nos dijo que los vaqueros habían visto un caimán río abajo y que ya se había comido 2 becerros. Ignoraba yo, le dije, que hubiese caimanes por aquí. Los hay en toda la tierra caliente, con tal de que los ríos lleven una corriente tranquila o en las pozas de los que van precipitados. ¿Será posible, entonces, que los haya en el ojo de agua? Advertí, procurando ocultar mi inquietud al recordar que aquel sitio era el baño de Florencia. No, don Isidro, aunque los lagartos caminan también por tierra y estarían muy a su gusto en este remanso, no se atreven a venir hasta acá porque los perros los harían pedazos. ¿No les tienen miedo los perros? Solamente en el agua, porque los lagartos están allí en su elemento, pero fuera de ella son torpes y los perros toman entonces la revancha. Dentro del río, el único cuadrúpedo que se atreve a atacarlos es el tigre. Es curioso. El tigre es enemigo de todos los demás animales y cuando tiene hambre es implacable. En efecto, según he leído, solo el elefante puede resistirlo, pero desearía saber su lucha con el caimán. Cuando el feroz habitante de las selvas tiene vacío el estómago, no ve pelo ni color, como decimos los rancheros. Sale en busca de cualquier presa y si no la halla en la tierra, se arroja al fondo de los ríos, seguro de encontrar algún caimán. Salen ambos a la superficie del líquido a combatir. El uno ataca con sus fauces, dando mordiscos terribles. El otro hace uso de sus tremendas garras. El agua se enturbia, saltan chorros en torno de los adversarios y la contienda se prolonga. En vano el tigre trata de voltear boca arriba al caimán para herirlo a mansalva. El anfibio, más ágil nadador, conserva su posición. En cambio, el felino, más robusto y feroz, logra cansar a su contrincante. Repentinamente el tigre se zambulle y no tarda en salir a respirar, pero nota ya que el ataque de su antagonista es más débil. Repite la zambullida. En torno del lagarto se tiñe de sangre el agua y pocos momentos después se voltea por sí solo y muestra el vientre desgarrado profundamente. El tigre empuja el cadáver hacia la ribera y celebra su festín, chupando primero hasta agotarla la sangre de su víctima y devorando enseguida los intestinos. Cuánto me alegraría de presenciar uno de esos combates. Ya hoy es casi imposible, los tigres se van acabando. Entonces los caimanes se multiplicarían de una manera asombrosa. Los hombres aún no los persiguen para utilizar sus pieles. Cuando esto suceda también se extinguirán, como ha sucedido con tantos animales de la creación. Entretanto, la naturaleza disminuye sabiamente la plaga. ¿De qué manera? La hembra del caimán sale a poner sus huevos en la playa, en donde hace un hoyo y los entierra, cubriéndolos de arena, a efecto de que el sol los incube. La madre espía el momento en que los hijuelos salen del cascarón, se acerca y las crías corren a colocarse en la espalda de la caimana. Ésta se entra nadando al río y en lo más hondo se sumerge. Desgraciado del caimancito que se suelta, pues es devorado inmediatamente por la misma que le dio el ser. Los pocos que resultan buenos jinetes son los únicos que se salvan. Nota al pie de la página. El padre Fray Antonio Tello refiere estas escenas en su crónica miscelánea, tomo 2, capítulo 1. Fin de la nota. Oía yo con mucha atención a don Manuel, tanto por los detalles curiosos que refería, como por la manera de relatarlos, en la que se distinguía su talento y su educación nada vulgar, no obstante que en su vida de ranchero procuraba disimular ambas cosas. Iba yo a invitarlo a que continuase hablando, cuando se acercó Pedro con el sombrero en la mano y le dijo: «Padrino, ya está todo dispuesto para cuando su merced lo disponga». «Está bueno. ¿Has visto el caimán?» «Sí, padrino, ya se comió otro becerro y por poco que se descuide el hijo de Cleto, también se lo almuerza. Yo pienso que ya ese lagarto está enyerbado». «No entiendo lo que dice Pedro», insinué yo. «¿Le han puesto algún veneno?» «Vea usted», replicó don Manuel, «cuando los caimanes, acosados por el hambre, llegan a comer carne humana, la prefieren a cualquier otra presa. Entonces se dice que están enyerbados. A eso se refiere Pedro,
y no cabe duda que el caimán en cuestión puede ya considerarse como enyerbado, puesto que trató de comerse al muchacho de Cleto. Ah, ¿y ahora se trata de enyerbarlo de veras? No conozco veneno eficaz contra el caimán, que tiene intestinos de fierro. Lo que Pedro dice es que todo está ya dispuesto para ir a deshacernos del peligroso huésped, pues que ya no habrá mujer ni muchacho que no peligren si se acercan al río en los abrevaderos del ganado. De modo que hay que llevar los mosquetes. De nada nos servirían. Los proyectiles de nuestras armas, todavía tan imperfectas, rebotan en el lomo del caimán, y aun suponiendo que lo hiriésemos, huiría a ocultarse en el fondo del cauce. Otra es la manera, y la verá usted mañana, pues lo invito a que demos una madrugada. Es ya muy noche, dijo Isidro. No quiero desvelarte más con una narración que no tiene para ti el interés que para mi alma despierta el recuerdo de aquellos días que pasé al lado de la excelente familia de don Manuel, sobre todo de Florencia. Tú has pronunciado su nombre, que resuena sin cesar en mi corazón. Duérmete y déjame con mi mundo de recuerdos. Yo tampoco tengo sueño. Concluye, Isidro, el relato de tus aventuras. En la campaña y más en la campaña como la que estamos haciendo, no sabe uno si los compañeros que están reunidos en la noche lo estarán al día siguiente, o si la distancia o algo peor los separe para siempre. Es verdad. Prosigo. Capítulo 8. Don Manuel y yo nos levantamos al día siguiente mucho antes de que amaneciera. Pedro nos esperaba ya con los perros y bien surtidas las cantinas de su silla con un suculento itacate que nos había preparado doña Tránsito. ¿Cuál becerro amarraste?, le preguntó don Manuel. El de la vaca mora. Bien hecho. ¿Y el palo? También ya lo llevo. Lo hice de tepeguaje y está bien aguzado. Entonces, en marcha. Por más que habíamos madrugado, ya oímos la voz de doña Tránsito que trafagaba en la casa, y no obstante los gritos discordantes de las chachalacas, los trinos de millares de pájaros que volaban desperezándose, y ese rumor vago e incierto con que la naturaleza saluda al día, escuché el acento inefable de Florencia, quien para que no nos fuésemos sin desayunar, llamaba para ordeñarlas a sus vacas favoritas, la tumbaga y la amorosa. Serían las 5 de la mañana cuando emprendimos el viaje. Teníamos que hacer 2 o 3 horas de camino por lugares a donde yo no había dirigido antes mis pasos. Subimos una cuesta y después de atravesar un lomerío lleno de guijarros y en donde reinaba la esterilidad, vimos de repente un extenso llano cubierto de verde y tupida grama. Pastaban allí centenares de reses, contentas y robustas. ¡Qué hermosa pradera! ¡Qué precioso ganado!, dije a don Manuel. ¿Cómo ha podido usted traer hasta aquí el agua del río para regar estos campos? En todo él no hay una gota de agua tomada del río, pero todo está regado. ¿Ve usted aquellos árboles frondosos? En aquella abra que forman las dos más grandes colinas que se alcanzan a distinguir desde aquí. Ah, allí existe algún lago. No, es un depósito de agua que las nubes me han dejado en la pasada estación de lluvias. Este ya no era el más reseco de toda la hacienda. Recién venido, examiné el terreno. Vi que todas estas lomas son de roca, cubiertas con un ligero suelo de arcilla, y me propuse desde luego construir una presa. 10 años duró la obra, pero desde hace 4 que Dios ha premiado mis afanes, pues pasan aquí 500 reses. Ha de haber empleado usted gran número de trabajadores y hecho fuertes gastos. No, don Isidro. Por mi sencilla historia que usted sabrá a la hora que almorcemos, comprenderá que cuando llegue a este sitio no me convenía que se conociese mi retiro. Al comprar el rancho encontré 4 vaqueros que me parecieron hombres discretos y honrados. 2 hijos de otros tantos de ellos aumentaron el número. Di colocación a todos ellos y me he hecho querer hasta el grado de que no hay sacrificio que no hagan por mí. Ahora bien, con esos brazos y contando con cal, arena y piedras que abundan en estos terrenos, emprendí la obra, cuyas dificultades habrían desanimado a cualquier otro. Hice el muro de la presa, que me pareció tan sólido que pensé haber asegurado la empresa, pero vinieron las aguas y fueron tan copiosas en ese año que la inmensa corriente se precipitó con tal velocidad que no me quedó piedra sobre piedra. Le aseguro a usted que si a otro le hubiese sucedido, se desespera y ahí acaba el cuento. Yo estaba encaprichado. Me puse a reflexionar.
pensando en evitar que el agua llegara de un golpe, sino poco a poco, para que los muros pudiesen resistir. Entonces tuve la idea de hacer presas de trecho en trecho y de arriba a abajo. De este modo cada una de ellas no recogería más agua que la de la corriente parcial que le tocara. Quedarían todas llenas y a su tiempo se irían abriendo las compuertas, de modo que el depósito de abajo estaría siempre lleno. Así lo hice, y el resultado es que cada año almaceno una cantidad extraordinaria del preciso líquido que hasta me sobra para regar mis campos. Si todos los dueños de tierras hiciesen lo mismo, por sí solos o asociándose, vería usted cambiar la suerte de los agricultores y enriquecer a la nación, y no que los pocos que cuentan con algún agua se viven peleándose por ella o queriendo que la autoridad se las dé como si fuera de la autoridad. No canse usted, don Isidro. Es mejor captar, como se dice, captar el agua de las nubes y no andársela captando a los dueños. Nada más, don Manuel, que no todos tienen terrenos tan a propósito como los de usted. Confieso que hay muchos que no cuentan con ellos, pero son la excepción, pues en lo general, la topografía de la República se presta admirablemente a almacenar el agua llovediza. No en todas partes. Existen multitud de fincas en las que, aunque haya alturas, las tierras son tan porosas que sería necesario poner pavimentos y paredes de cal y canto, porque de otro modo el agua se consumiría a gran prisa. Es verdad, pero se quedaría siempre en el terreno, aunque fuese debajo de la superficie, y así se conservaría la humedad gran parte del tiempo de secas. Tiene usted mucha razón, y además evitaría que las avenidas deslavasen las tierras, llevándose la mejor hasta el mar que no la necesita. La flor de la tierra, por otra parte, vea usted, don Isidro, añadió don Manuel, dando a su voz una entonación solemne, los hombres tenemos el deber de comprender los designios de la providencia. Dios ha puesto a nuestro alcance el estudio de la naturaleza y nos ha dado inteligencia para utilizar sus fuerzas. Y si no, dígame, si Dios no ha hecho el agua de las aguas para las secas, ¿para qué la hizo? Me dieron ganas de abrazar a don Manuel al oírle esta lección de sencilla filosofía. En efecto, el agua que nos brindan las nubes durante 5 meses excede a la que necesitan las tierras en los otros 7 meses restantes del año. No la almacenamos y parece que la naturaleza nos castiga, haciendo que el agua de las lluvias se precipite en los ríos y que éstos la lleven hasta el mar, en donde ninguna falta hace. Viene el tiempo de secas, se evapora en los primeros días la poca humedad que hay en la superficie del suelo y quedan los campos infecundos. Y ojalá que esto se redujera al castigo impuesto a la pereza o indolencia del hombre. Parece que la naturaleza se venga empobreciendo más año por año las tierras de labor y haciendo cada año más costosos y más difíciles de obtener los abonos. Todavía otra objeción, don Manuel, insistí. Usted convendrá en que hay muchos agricultores tan pobres que materialmente están imposibilitados de emprender esas obras. Pero los hay y muchos que son ricos y a quienes convendría hacerlo para vender el agua sobrante y si no, el gobierno debería cometer la empresa a fin de destinar el agua a los usos domésticos, a la industria, a la agricultura y sobre todo como elemento de higiene. Me convenzo, solo quedarían sin esa ventaja nuestros grandes desiertos que carecen de montañas o de terreno quebrado. Las llanuras, pues ni esas, don Isidro. En los llanos se pueden hacer lagos artificiales, por insignificante, imperceptible que sea la inclinación del terreno, qué útiles abrevaderos. Me hace usted soñar con sus ideas, y nada le digo a usted acerca de otras ventajas, también incalculables, la regularidad de las estaciones, la conservación y repoblación de los bosques, la seguridad de las cosechas, la grandeza y prosperidad de México. No me cansaré de repetirlo. Si Dios no hizo el agua de las aguas para las secas, ¿para qué la hizo? Capítulo 9. Llegamos por fin. La corriente de las aguas es por completo mansa en aquella parte del río. Allí era la morada del Caimán, y desde luego don Manuel y los vaqueros procedieron a los preparativos del extraño sport. Cuando nos acercamos había muchos lagartos, asoleándose en la playa, pero al observar nuestra presencia huyeron precipitadamente, cayendo con estrépito en el agua y desapareciendo en el fondo. Vea usted, me dijo don Manuel, todos estos animales huyen del hombre
y de seguro estarán ya muy lejos de este sitio. Solo el que buscamos nos vigila a su vez, listo a apoderarse de su presa. Ahora va usted a ver cómo lo engañamos. Pedro, suelta a los perros y arroja la billarda. El vaquero obedeció, y con gran sorpresa mía, aquellos perros, a los que no se había dejado probar el agua desde la víspera, se acercaron a la margen del río, pero en vez de saciar la sed que los devoraba, se pusieron a ladrar estrepitosamente, como si viesen algún objeto extraño. Enseguida, guardando silencio, huyeron con rapidez a lo largo de la ribera y fueron a beber a larga distancia. Admire usted el instinto de los animales, me dijo don Manuel. En los lugares en que hay caimanes, este es el modo que tienen de beber. Los perros ladran y las reses mugen para llamar la atención de los lagartos, que acuden al ruido, a fin de sorprender a sus víctimas, pero estos han corrido ya muy lejos a apagar su sed, dejando burlado al enemigo. Solo que por haber ladrado aquí los perros, volverán todos los caimanes que vimos hace poco. De ninguna manera, los ladridos les indicarán precisamente que los hombres están todavía en este lugar. El único que se ha quedado es el que perseguimos. Va usted a verlo. Mientras nosotros platicábamos, Pedro había desatado al becerro de la vaca mora, lo mató y envolvió con parte de su carne aquel madero que la víspera había aguzado por los dos extremos. La billarda, este es el nombre del extraño anzuelo, estaba atado por en medio a una larguísima cuerda. Pedro arrojó el aparato al agua y después de un pequeño rato de estar sumergido, notamos cómo tiraban fuertemente de la cuerda desde el interior del río. Entonces nos apoderamos todos de la otra extremidad y a nuestra vez jalamos la reata con fuerza, logrando vencer la resistencia poderosa que nos oponía el caimán. Hubimos al cabo de sacarlo a la orilla y al verlo relincharon los caballos y gimieron los perros. Pedro montó en su cabalgadura y dando vuelta la riata en la cabeza de la silla, corrió a toda fuerza, consiguiendo que el lagarto girara sobre sí y que quedase paralizado en sus movimientos, sobre todo impedido de dar coleadas que tan terribles son para los que están a su alcance. Sin pérdida de tiempo, don Manuel y yo disparamos nuestros fusiles sobre el vientre del animal, dejándolo muerto en el acto. Era un gigante entre los de su especie, pues medía cerca de 6 varas. Don Manuel me dijo que el lance había sido uno de los más felices entre los muchos que había ejecutado y que en otras ocasiones el caimán había puesto en peligro a sus hombres con los tremendos golpes de su flexible cola. Pedro se había llevado al anfibio y daba cima a aquello que tanto había sido una pesca como una cacería. Hundió repetidas veces su machete en el cadáver y prorrumpiendo en una estrepitosa carcajada exclamó: «¡Vamos! Ya está hecho el picadillo para los demás lagartos». En efecto, agregó don Manuel, este va a ser un festín para los caimanes. Mañana no quedarán ni restos del opíparo banquete. Por ahora, vamos nosotros a comer, porque ya el hambre aprieta. Montamos a caballo y precedidos de los perros, que brincaban alegremente, a eso de las 11 de la mañana, nos apeamos entre los frondosos árboles que cubrían la orilla del lago artificial. En un instante hizo Pedro una buena lumbrada para calentar el sabroso almuerzo que nos había preparado doña Tránsito y para asar la mejor pieza de carne del becerro de la vaca mora. Enseguida nos reclinamos muellemente en las hamacas que el vaquero había suspendido de las ramas de las cirandas. Era la hora de la siesta. «Para arrullar a usted», me dijo don Manuel, «voy a contarle cómo y por qué vine a dar a este rancho, en donde he encontrado la felicidad relativa, única que el hombre debe ambicionar, pues la absoluta, la completa, no existe en la tierra. Ya he dicho que estaba yo ansioso de saber la historia de don Manuel, así es que me apresuré a decirle. Soy todo oídos». Aquí abro un paréntesis, disculpen que interrumpa, pero se me hizo demasiado interesante una escena que describe la novela, donde dice que en aquellos tiempos, en la segunda mitad del siglo XIX, solía haber en estas tierras dos especies de la fauna que hoy no existen en esta región, el caimán y el jaguar. En la novela se relata una batalla entre estos dos animales. Esa escena la veremos en el siguiente video.
Esta escena que acaban de ver era frecuente verla en aquellos tiempos. En la novela dice que Florencia se bañaba allí donde brotaba el agua del manantial de Ojo de Agua de Poturo, e Isidro expresa su preocupación de que la atacara un caimán, pero don Manuel contesta que los perros no los dejaban acercarse. Esto significa que había caimanes por todo el arroyo grande, porque en ese tiempo llevaba mucha agua todo el año y por lo tanto también había jaguares que llegaban a cazarlos. Es evidente entonces que desde el río Balsas los caimanes subían arroyo arriba hasta llegar a Ojo de Agua de Poturo. Acá en el ejido de Poturo hay un potrero que se llama Potrero el Caimán. El hecho de que haya un potrero con ese nombre es prueba de que existía esa especie de lagartos en estas tierras. El potrero El Caimán está cerca del arroyo El Olvido, así que seguramente allá también era posible verlos en ese tiempo. En la novela, el felino que menciona los identifica con el nombre de tigres. En la página enciclovida.mx dice que al jaguar se le conoce también como tigre, tigre americano, tecuán, tigre real, entre otros. Además, según la información que encontré, es el único felino americano que es capaz de aventarse al agua para cazar una presa, así que no hay duda de que se refiere al jaguar, cuyo nombre científico es Panthera onca. Por otra parte, el caimán es una especie de cocodrilo, pero más pequeño. El cocodrilo podía llegar a medir 6 metros y los caimanes más grandes llegan a medir 5 metros. Es menos agresivo que el cocodrilo, pero también es peligroso. Su nombre científico es Crocodylus acutus. La novela dice que a veces los caimanes atacaban a los seres humanos y entonces me puse a investigar si sí es cierto. Y encontré que la presa más grande que pueden atacar para comérsela puede ser un jabalí, un cerdo o un venado cuando se acercan a la orilla del río a tomar agua. Así que sí es posible que se coman un becerro chiquito o a un niño. Si un ser humano adulto invade su territorio, suelen reaccionar agresivamente. Se abalanza sobre el humano no para comérselo, sino para proteger su territorio. Así que es mejor dejarlos tranquilos. Si eres estudiante de secundaria o de la primaria y estudias en una escuela local, y si tu maestro te deja una tarea de animales extintos en la región o en vías de extinción, puedes mencionar el caimán y el jaguar como especies que desafortunadamente ya no existen acá. A menos que me equivoque, ¿has visto un tigre o jaguar o un caimán? Si es así, comparte con nosotros poniéndolo en los comentarios. Cierro el paréntesis. La novela continuará en el siguiente video. Si te ha gustado mi trabajo, dale a la manita con el pulgar arriba, por favor. Suscríbete y comparte. También puedes darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Que estén bien. Hasta luego.